buenas tardes a todos y todas por acompañarnos esta tarde aquí a esta jornada sobre Verifactu, liderazgo e inteligencia artificial, en la que vamos a intentar aportar unas ideas, aportar unas herramientas a todos y todas, sobre todo muy relacionado con el cambio, con las estrategias para conseguir el resultado esperado y sobre todo con Verifactu. Verifactu será la excusa que ponemos hoy para que podamos llegar a vosotros y podamos informaros y daros, como digo, esas pautas que entendemos importantes. No me he presentado, yo soy Mario Saura, soy socio director de Sierra y Moreno, también con Jesús Candel, y organizamos este acto entre Sierra y Moreno y Despacho Abierto, Javier Martínez Cutillas. Nosotros hemos planteado esta jornada, o la hemos querido llevar, por el camino sobre todo del aprendizaje y sobre todo por el camino de daros esas herramientas necesarias para el cambio. Evidentemente, Verifactu es un bebé, está en pañales, sabemos ya algunas cosas de él, ahora hablaremos en la primera ponencia, tanto Jorge Candel Quesada como Javier Martínez Cutillas nos darán una pequeña pincelada sobre Verifactu, sobre aquello que sabemos ahora mismo sobre Verifactu. Posteriormente intervendrá Raúl Esteban también para enseñarnos también una herramienta, RPLoop, una herramienta que sirve y que ayuda y que está certificada para que podamos también trabajar con Verifactu. Haremos entonces una parada para un café y posteriormente nos acompañará Antonio José, también con su ponencia sobre liderazgo y herramientas también para gestión del cambio. Y finalmente Manuel Ramón sobre una ponencia también muy interesante sobre inteligencia artificial. Los objetivos de esta sesión, vamos a empezar por entender de forma sencilla o lo más sencillo posible qué es Verifactu y de dónde viene, por qué surge. Después intentaremos ver a quién afecta realmente, porque puede estar sujeto o no sujeto a Verifactu. Y en qué plazo va a entrar en vigor, tanto para empresas sujetas al impuesto a sociedades como personas físicas, autónomos, etcétera. Luego vamos a intentar distinguir porque Verifactu es una opción. Puedes estar sujeto a Verifactu o puedes no estar sujeto a Verifactu. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia entre una opción y la otra. Los posibles riesgos de no adaptarte a esta nueva normativa, a este nuevo reglamento, y definir los pasos a seguir por parte tanto de la empresa como del autónomo como de la propia asesoría para que la transición sea lo más fácil y sencilla posible. Bien, la pregunta, ¿qué es Verifactu? Indudablemente Verifactu es un sistema ligado a la ley de antifraude. Sacaron esta ley con el objetivo de controlar la emisión de facturas prácticamente en tiempo real. ¿Qué busca? Pues como bien llama la ley antifraude, reducir el fraude y mejorar el control de la agencia tributaria sobre todos aquellos puntos de la facturación emitida, no sobre la recibida. Obliga a que todos los programas de facturación garanticen una integridad, una trazabilidad e inalterabilidad. Bien, ¿eso qué significa? Que los programas tienen que cumplir una serie de requisitos legales. Aquellos programas que no cumplen esos requisitos legales no pueden estar dentro de Verifactu, con lo cual es importantísimo que nuestro proveedor de software lo verifique. Y supone un cambio tecnológico. No solamente cambiar un modelo, es que hay que cambiar el motor de programa, hay que cambiar la mentalidad de cómo trabajamos. Y por eso es en parte esta jornada, para intentar cambiar las mentalidades. ¿Por qué se habla tanto? Ya últimamente he llevado ya bastante tiempo hablando de lo que es Verifactu. Se habla últimamente tanto porque básicamente a día de hoy estamos a falta de 40 días de la entrada en vigor
para las empresas que están obligadas a hacer el impuesto de sociedades, que es el 1 de enero de 2026. Luego, más adelante, el día 1 de julio, entrará en vigor la obligación para autónomos y personas físicas. Todo el cambio va a suponer un cambio de software. Software a nivel programa de facturación. Si tu programa de facturación está homologado o está adaptado a la nueva normativa Verifactu. Si no está adaptado o no está homologado, pues habrá que cambiarlo. También podremos decir, ya aunque no lo pone por aquí, el tema hardware. ¿Por qué? Porque es posible que haya algunos negocios donde no solo tengas que cambiar lo que es el programa informático, sino también el soporte donde se realiza esa facturación. Por ejemplo, si un bar, restaurante, negocio de hostelería tiene un sistema de facturación que no está homologado y porque es muy antiguo, no está adaptado, no tiene la posibilidad de adaptarse, va a haber que cambiarlo entero, con todo el desembolso que eso podría conllevar. ¿Cuándo entra en vigor? Como bien ha dicho Jorge, el año 2025, un consejo que damos desde nuestros despachos es que empecéis ya a trabajar con Verifactu. No lo dejéis para el 1 de enero. Aquellos que tengáis una sociedad limitada, sociedad anónima, cualquier sociedad que esté que esté presente impuestos sobre sociedades, tenéis que presentar el último mes ya aproximadamente las facturas por Verifactu, porque si hay algún error o hay alguna cosa se puede corregir. Todavía no existe una obligación totalmente legal. Es aconsejable que sea así. Algunos va a ser imposible. ¿Por qué? Pues porque, bueno, precisamente se han comprado un nuevo ERP, se han comprado unas nuevas cosas que no pueden cambiar la facturación. Bueno, ya saben lo que tienen, que tienen esa problemática y empezar el día 1 con todo bien adaptado. El 1 de julio empiezan los autónomos. Van a tener ya la experiencia, desde los despachos vamos a tener ya cierta experiencia con los problemas que se han podido generar en sociedades, esperemos que no muchos, y un mensaje, pues eso que he dicho, no hay que dejarlo para el último momento, hay que empezar un mes y medio antes. Los que estáis conmigo habréis visto que ya este mes os ha llegado la facturita con el QR desde el despacho. No hemos querido esperar, hemos querido anticiparnos. Me ha costado este mes bastante adaptar los logos, adaptar las cosas, para hacer las cosas como se tienen que hacer. Y ya el 1 de enero empiezo tranquilamente a facturar como se tiene que facturar. ¿A quién afecta Verifactu? Verifactu en principio afecta a todas las empresas y autónomos que emiten factura usando un programa o sistema informático. Es el sistema informático el que aquí tiene que estar adaptado y homologado. Incluye software propio de terceros, ya sea en la web, sea un sistema de facturación web o de instalación propia, esto de forma local en el propio servidor o ordenador de la empresa. Quedan de momento fuera de la obligación de los programas Verifactu los contribuyentes que ya están en el SI. Los contribuyentes que ya están en el SI tienen su propio régimen, por lo que en principio no van a tener que modificar, por así decirlo, su programa de facturación. Los que están en módulo tampoco van a tener de momento la obligación, y ciertos documentos aduaneros que llegan de fuera de España tampoco van a estar obligados a que tengan el QR y la huella hash ni la obligación del programa Verifactu. También en principio queda fuera la facturación en papel, el típico talonario que se hace la factura en papel, a mano o a máquina, y como se ha hecho, bueno, antiguamente se hacía, a día de hoy ya cada vez, afortunadamente, cada vez se hace menos así, pero en principio en papel es un sistema de momento poco recomendable.
El programa tiene que estar validado, tiene que cumplir una serie de requisitos, pasado por la agencia tributaria, que en la mayoría de los ERPs que tenemos aquí ya todos, estas condiciones se cumplen. Hemos empezado con unas pinceladas sobre Verifactu. Evidentemente habrá que seguir y esperaremos el día a día para que sobre la realidad de los hechos nos encontremos o no con las soluciones o no las dé la Administración, pero nunca mejor dicho, la tecnología se convierte ahora, precisamente una vez que tenemos planteada la situación, se convierte en nuestro mejor aliado. Evidentemente, la tecnología, que muchas veces la vemos como tediosa, engorrosa, en este caso se convierte en nuestro trampolín para salir de este atasco que es Verifactu. Vale, muchas gracias a todos por la asistencia. Veo que el tema del antifraude, la ley antifraude, ya viene el 1 de enero, como habéis dicho bien Javier y Jorge, y estáis todos nerviosos, pero que sepáis que la responsabilidad de la ley antifraude, sobre todo, cae en los fabricantes. Lo primero que ha hecho la agencia tributaria es que si los fabricantes no hacemos bien nuestro trabajo, nuestro software, que os lo voy a enseñar ahora mismo, nuestra sanción es de 150.000 euros, o sea que podéis imaginaros a quién viene el problema, ¿vale? Lo primero que quiero deciros, aquellos que tenéis programa de facturación, lo primero que es súper importante, como había dicho Jorge, ¿vale?, es que veis aquí abajo, declaración responsable, ¿vale? Perdonad. Estoy muy cerca aquí, no tengo mucha opción, ¿vale? Veis aquí pone declaración responsable. Todo software que sea sistema informático de facturación ajustado a la ley antifraude tiene que tener esta declaración responsable. De cada versión que haya del software, tiene que tener cada uno de ellos esta opción, ¿de acuerdo? Entonces, todos vuestros softwares tienen que tener esta opción. Aquel software que tengáis que no os lo dé, no será un software ajustable a la normativa y por ende os podrán sancionar por tener ese tipo de software solo por la tenencia con 50.000 euros. Entonces, anteriormente estábamos hablando Jorge y Javier, esos software que tenéis antiguos, donde estáis facturando ahora o que teníais de antiguo, recomendamos que no lo tengáis en vuestra actividad económica. ¿Por qué? La agencia tributaria, lo primero es que vais a defraudar. Como vais a defraudar y tenéis un software de doble uso, posiblemente solo por la tenencia os sancionen, ¿vale? Con lo cual, todo ese tipo de software, por favor, descargarlo, llevarlos a otros sistemas y no lo uséis, ¿vale? No lo tengáis en vuestras actividades, ¿de acuerdo? Es una parte importante. Entonces, todo el software tiene que tener esta declaración, ¿vale? Siguiente que tenemos con este tipo de soluciones. Este tipo de soluciones que nosotros que tenéis que ver, que vuestro software cumpla, si no cumple, buscar una solución. Desde Sierra Moreno y Despacho Abierto os ponen a disposición esta solución. Muchos de vosotros ya lo conocéis porque está dentro de los servicios que os dan para que tengáis los impuestos, subáis las facturas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vais a tener? Un apartado que pone, perdonad, vosotros las entradas siempre la tenéis aquí en la opción de Bilu, ¿vale? Donde tenéis datos y tendréis aquí el módulo de facturación. El módulo de facturación os llevará a este apartado, ¿vale? Siguiente parte importante de las soluciones, os habíamos comentado anteriormente. Tienen una configuración, ¿vale? Y en esta configuración, lo que os habían comentado, nosotros tenemos que respetar completamente la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Veis que Verifactu, en este caso sí está, decimos que sí. Si fuese que no, tendréis las opciones de poner no voy a hacer Verifactu. No voy a hacer Verifactu, ¿por qué? Porque estoy en el sistema inmediato de información, porque estoy en las forales, estoy en Navarra, estoy en extranjero, o directamente la siguiente apartado, no quiero hacer Verifactu. Hay un apartado en esta opción en que tenéis que registraros en la agencia tributaria para no hacer Verifactu. ¿Por qué? Para que cuando enviemos nosotros las facturas, el programa va a hacer no Verifactu, en el QR venga un código de que vuestra actividad no va a hacer una factura verificable. Una vez que se activa el programa, los clientes que tienen en sus contabilidades se os va a presentar para que ya podáis emitir facturas. Son los datos que ellos normalmente registran. ¿Cuáles son? El NIF, el nombre y el código postal. Luego se pueden subir el resto de información, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que, si queréis, y que activaros con vuestro despacho abierto o Sierra Moreno, el programa de facturación, el programa se os va a entregar con los clientes que ya le habéis mandado, con lo cual no hay que hacer esa carga. Habrá que
modificarlos, porque les falten alguna información, ¿vale? El programa es muy sencillo, pues lo veníamos hablando antes. Vais a tener distintas alternativas también. Otra de las alternativas que hay es la agencia tributaria. La agencia tributaria os va a poner a disposición un programa de facturación. ¿Qué ocurre? Que tenéis que tener el certificado y cada vez que entréis tenéis que entrar con el certificado digital. Ventaja que tiene aquí, el certificado digital ya está grabado. No tenéis que estar subiéndolo continuamente. La agencia tributaria, sí. Voy a hacer una factura. Importante, yo tengo un apartado en el que veo todas las opciones. Si no necesitáis hacer ofertas, pedidos y presupuesto, se os generará el programa sin esas opciones, para que solo podáis hacerlo. Segunda ventaja, si tenéis algún administrativo o alguien que os van a hacer las facturas, se puede hacer distintos usuarios para que tengan distintos accesos. Por ejemplo, si tenéis red comercial, podéis hacer solo a la red comercial que accedan a hacer ofertas, ¿vale? Todo desde el programa. ¿Y cómo se emite? Lo primero que vais a ver es que ya pone aquí un apartado que pone Verifactu y la situación. Y veis también que ya tiene un código de la agencia tributaria. Si accedéis aquí al código de la agencia tributaria, al logotipo, esto es lo que vais a empezar a encontrar a continuación. Esta es una factura en nuestro entorno de pruebas donde el expedidor ha hecho una factura con una fecha de expedición y 100 euros. Importante también, no se van a aparecer, ¿vale?, los servicios o determinadas cuestiones como los recargos financieros, las retenciones a cuentas o los suplidos. Eso no se tiene que notificar en las facturas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros pasamos a la agencia tributaria la información. ¿Y cómo se emite una factura? Alguno de vosotros a lo mejor estáis ya usando la solución. Es igual, no cambia nada. Vais a ver cómo lo hacemos. Importante, si se quiere dar de alta a un nuevo cliente, le damos a más y se ponen los datos. Si es un cliente que ya existe, son estos clientes que cuando se ha activado ya se tienen. Seleccionamos, le ponéis los artículos y le ponemos el importe. Y aquí tenemos otra de las situaciones que vamos a tener. Una cuestión importante, si yo le doy al botón de finalizar, no porque esté en Verifactu, sino porque es ley antifraude, en el momento que finalizamos, nos vamos a dar un recordatorio. Si finalizamos, no se puede modificar. No sé si muchos de vosotros ya tenéis un programa de facturación, ya está acorde a la ley antifraude. ¿Qué os pasa? Si lo validáis, ya no se puede modificar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay ahora mismo? Va a haber un estado que se llama borrador. Un borrador va a ser un documento, una proforma de una factura, donde veis que tengo el borrador, pero sobre todo, si os dais cuenta, no tiene número de factura. Es un documento que se va a facturar, ¿vale? Pero no está identificado, no hemos generado el número de factura. Se puede enviar desde aquí directamente por PDF, ¿vale?, a un correo electrónico desde aquí. Cuestiones, muchos de vosotros a lo mejor estáis usando un Word, estáis usando un Excel. ¿Qué hacéis? Tenéis que copiar, generar el PDF, me lo bajo el PDF y mando un correo electrónico y luego nos anotamos si nos ha pagado o no nos ha pagado. Con este tipo de soluciones os lo vais a ahorrar. He emitido, ahora es un borrador, pero lo podéis enviar desde aquí. Vais a ganar tiempo. Las soluciones de facturación vamos a mejorar, ya que la agencia tributaria y los organismos públicos quieren que os digitalicéis por vuestro bien. Vamos a intentar que sea productivo, que no sea un gasto, que sea una inversión y que ahorréis tiempo. Con lo cual, si veis, yo ya puedo enviar esta factura a esta cuenta de correo electrónico, ¿vale? Con lo cual me lo ahorro. Si el cliente luego ya os dice que la factura es correcta, pasaremos a un estado en el cual podemos finalizar la factura y en este mismo momento, cuando ya hemos completado la factura, es obligación del fabricante hacer la notificación a la agencia tributaria. Ya lo hemos hecho, ya nos hemos encargado nosotros. Perdonad. ¿Veis aquí estos 2.000 euros? Lo acabo de hacer ahora mismo. ¿Y qué es ya? Tenemos los datos que automáticamente ya hemos hecho. La obligación nos la han dejado a nosotros, al fabricante. No se tenía que hacer nada, no tenéis que coger luego las facturas y enviarla. Es obligación nuestra de controlar estos envíos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Que no cambia nada. O sea, os obliga a tener un programa, todos los programas tienen que ser de este tipo. Decidáis ya hacer no Verifactu o Verifactu.
nos encargamos nosotros, nos encargamos los fabricantes. Ventaja que ya tenemos aquí también a continuación. Estas facturas, si os dais cuenta, están finalizadas. Ya las tienen los despachos, vuestros despachos tienen estas facturas, ya no se las tenéis que enviar, con lo cual, ¿qué ganáis? Esa factura la emitís, hacemos la notificación a la agencia tributaria, pero ya el despacho la tiene. Desde aquí podéis mandar el correo electrónico a vuestros clientes, ¿vale? ¿Y qué más? Esto que teníais anteriormente de los registros de cómo están las facturas, si están cobradas o están pendientes, también se puede hacer desde aquí. Bien, me ha pagado el cliente, podremos decir que son cobros y le podremos decir que ya nos ha pagado. O sea, todo el registro, todo lo que vamos a ganar con esta solución son productividades y trabajar de manera colaborativa con el despacho. ¿Veis? No vais a tener que hacer nada distinto de lo que estáis haciendo actualmente, ¿vale? Esto también es una de las cosas que queríamos mostraros. La normativa, la ley antifraude, sobre todo ha recaído en el fabricante, que tenemos que tener una tipología de software. No tienen que ser inalterables, tenemos que hacer una trazabilidad, tienen que ser accesibles, por si viene el inspector, una serie de características que nos piden que nosotros cumplimos. Pero el tema de emitir facturas no cambia nada. Pero importante, no se pueden borrar las facturas. Hay un estado que será anular. ¿Qué es anular? Yo tengo una factura, la he hecho, la anulo. Queda registrado que se ha anulado. ¿Vale? No hay saltos. Hay un salto, pero ese salto está registrado. O sea, la factura, si anulo la factura 6 no la veré en el libro de facturas, pero está en anuladas. Con lo cual, si hay una inspección, sigue siendo la 6 y está anulada. Tendremos que explicar por qué. Otra de las cuestiones que normalmente nos preguntáis, ¿y si me equivoco, qué hago? No, nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar. Aquí entra en juego, que siempre ha entrado en la ley de facturación, que son las facturas rectificativas. Bien, seguiremos haciendo facturas rectificativas. Digo que esta factura la quiero rectificar y aquí viene la siguiente cambio. Tenemos que decir por qué hacemos la rectificación, ¿vale? Y en los programas tendremos una serie de estados. El motivo, esto lo vamos a poner más claro, ¿vale? Ya nos habéis dicho, oye, el artículo está muy bien para estos señores, pero yo estoy facturando todos los días, déjamelo más claro por qué voy a hacer ese tipo de rectificación, ¿vale? Y luego tenemos que decir si es por diferencia o por sustitución. Sustitución sería que voy a borrar, anulo toda la factura y voy a generar una nueva. Oye, ¿por diferencia qué es? Voy a hacer una diferencia, pongo el motivo, generamos una factura negativa que además decimos que está rectificando y en vez de 2.000, porque hemos hecho un acuerdo, pues son 150 que hay que abonar. Y haremos lo mismo. La finalizaremos, me generará la factura rectificativa, ¿veis? ¿Y ya cómo se encuentra la factura rectificativa? Ya en la agencia tributaria. No hemos cambiado nada. Es vuestro día a día. Y volvemos a lo mismo, la carga nos la han echado a nosotros. A vosotros la obligación de tener un software así. El que funcione como tiene que hacer la ley es para nosotros. ¿Vale? Nos hemos centrado todos en el Verifactu porque es muy visible, como habéis visto, el QR. Es algo muy que lo vemos rápido y es lo primer cambio que vamos a ver en las facturas. ¿Vale? El primer cambio que vamos a ver en las facturas es que aparece un QR. Y es el cambio más visible que lo vamos a ver. ¿Vale? Pero no es obligatorio que haga Verifactu, por eso me da la opción de hacer Verifactu o no Verifactu. La verdad es que la agencia tributaria ha sido ahí, nos ha generado muchas dudas. Si llega a decir todo el mundo hace Verifactu y no hay alternativa, no hay opción de Word, no hay no sé qué, queda claro. Pero como ha dicho, bueno, no tienes programa de facturación, pero bueno, si tienes Word, puedes hacerlo. Pero si tengo un programa de facturación, no, aparte te doy la opción de que no presentes o que presentes. No, lo que yo he hecho es que el propio programa, hemos sacado la factura 10, digo, quiero hacer una rectificación de la factura 10 y ya dice, vale, esta factura, además, ve que tenemos un ojito y le decimos por qué se está rectificando la factura y ya se le manda a la agencia tributaria como rectificar. Es mucho más sencillo que lo que hacían antes. No. Efectivamente, ahí vamos a tener dos alternativas. Oye, me he equivocado completamente con la factura. Mira, bórrala, haz una rectificativa del 100%. Y ahora hay que volver a hacer la factura. No pasa nada, porque en el programa, una de las cuestiones que dejamos, ve que pone duplicar, duplicamos, lo que hace es me replica la factura sin numerar
Y a la siguiente también la va a dejar en borrador y ya podríamos volver a poner otro importe, otros datos que necesitemos, con lo cual es sencillo. Esa factura ya no tengo que picar a quién se lo voy a hacer, ni las líneas de artículos, la podremos modificar. Es lo que también queremos transmitir, esto ganamos productividad y sobre todo nos ajustamos a la normativa para que no tengamos problemas, ¿vale? Es más sencillo, porque luego, ¿qué hacíamos? Hacíamos la rectificativa, ni nos decíamos que rectificábamos y cambiábamos todo. Ya lo hacemos, ¿vale? La verdad que es un auténtico lujo que haya podido venir y asistir en el día de hoy. Para que hagáis una idea, sus publicaciones son, bueno, son muy exitosas. Los 14.8000 del coaching, metodología del exchange, Salta conmigo, el guía suizo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a hablar sobre todo de liderazgo en situaciones críticas y lo va a hacer sobre todo a partir de una famosa expedición que muchos de vosotros conoceréis, la de Shackleton del Polo Sur, donde bueno, va a desgranar todas aquellas claves que necesitaron aquellos marinos y aquellas personas en aquel momento para superar una de las adversidades más importantes y más fuertes que nadie creía incluso en que pudieran regresar. No quiero chafarte pero que es súper interesante. Deciros que tiene un libro, efectivamente, que dedica parte también a esta charla que hacemos y deseamos que sean claves que os sirvan en el día a día y que podáis disfrutarlas. Gracias. Bueno, impresionante, ¿no? Lo que me he explicado de mí, yo no sé, ha levantado mucha expectativa. De hecho, yo nací en el barrio de enfrente, el edificio por este balcón estaba viendo la casa de mis padres, soy de aquí. Cuando les pregunté a Javier y a Mario cuál era su intención, por qué, y oye, ¿por qué juntáis o reunís a clientes un día como hoy? Y me dijeron, bueno, hay un momento de incertidumbre, resulta que las cosas están cambiando muy rápidas. Nuestros clientes tienen una sensación de, no sé si la palabra es malestar, pero sí tienen la sensación de que no controlan lo que está pasando y no saben lo que va a venir y cómo se va a reaccionar. Cuando me dijo eso, me vino a la mente esta historia, una historia real que no sé si conocéis y os quería un poco contar. Ese anuncio de prensa es un anuncio de prensa del Times del 29 de diciembre de 1913. ¿Cómo vamos de inglés? Regular, ¿no? Bueno, lo ponemos traducido ahí abajo. Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Bueno, el sueldo bajo no ha cambiado tanto, Frío extremo. Largos meses en total oscuridad. Escasas posibilidades de regresar con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Plazas que buscaban 50. 2 barcos. ¿Cuántas personas creéis que se presentaron a leer ese anuncio de prensa al casting, al proceso de selección? 300. Bueno, ¿alguien ha dicho algo? Agradezco algún comentario. Se presentaron 5.000 personas. 5.000 personas. 100 personas por plaza. 100 personas por puesto. ¿Cómo estaban los ingleses? Esto era en Reino Unido, ¿de acuerdo? 50 personas, ¿vale? 5.000 aspirantes. ¿Y en qué creéis que consistió el proceso de selección? ¿Qué buscaron, teniendo a 100 personas por puesto para elegir? A la gente más optimista. ¿De acuerdo? Se enfrentaban a un viaje de 6 meses. 6 meses en oscuridad, con temperaturas entre 40 y 70 grados bajo cero. ¿De acuerdo? Y os podéis imaginar también la tecnología de la ropa. Tenían Polartec, Gore-Tex, ¿no, verdad? No. Ropa con piel de foca, con piel de caballo, que en la nieve imagináis, ¿no? ¿Cómo actuaría?
Bueno, pues con eso se embarcaron. Este señor que veis al fondo es Ernest Shackleton, que se enroló en la Marina con 16 años, y ese barco que hay al lado es el Endurance. Endurance. En inglés, como hoy hemos dicho que iba la cosa. Endurance significa resistencia. Resistencia. ¿De acuerdo? Y puso este nombre al barco porque era el eslogan de su familia. By endurance we conquer. Por resistencia conquistamos. O por resistencia venceremos. Que era el lema familiar de sus antepasados. Él y la mitad de la tripulación murieron allí. ¿Correcto? Para los británicos fue un alto éxito. El señor Roald Amundsen llegó el 14 de diciembre de 1911. Este señor es noruego. Ellos lo consiguieron. Y este señor fue al que llamó Shackleton para preparar su expedición. Es decir, fue su asesor. ¿Sí? No su enemigo. Algunas de las cosas que hicieron este señor para prepararse fue, por ejemplo, se fue a convivir con esquimales durante un año. ¿Sí? Aquí nos ha pedido que estaremos verifactu ya. Probó el efecto de comer delfines, ¿sabes cómo le sentaban el cuerpo? ¿Sí? Prueba a enviar facturas sin código QR. Probó la capacidad de las ropas en el frío. Utilizó perros. Atención, esto es nuevo. ¿Cómo iban los británicos? ¿Cómo iba el señor Scott por el Polo Sur sobre el hielo? A caballo. ¿Cómo van los ingleses? A caballo. Efectivamente. ¿Sí? Pues no. ¿Cómo van los esquimales? Con perros. ¿Correcto? Y Amundsen iba con perros. Fue una de las novedades, uno de los avances, como es nuestro verifactu, uno de los avances de Shackleton. Bueno, yo os comento un poquito el viaje. Bueno, esta es la Antártida. Y os digo una cosa, 1913 para salir en 1914, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en 1914 en Europa? Primera Guerra Mundial. ¿Sabéis? ¿Os suena el señor Winston Churchill? Winston Churchill en ese año no era presidente todavía, no era primer ministro de Reino Unido, pero sí era el Lord Almirante, era el máximo responsable de la Marina del Reino Unido, ¿de acuerdo? Cuando después de un año de preparación estaban en barco en el puerto de Plymouth preparados para salir, le dijeron: esperad, que empieza la guerra con los alemanes. ¿Sí? Tuvieron 3 días en puerto hasta que Winston Churchill les llamó y les dijo: una tripulación o 2 tripulaciones, eran 2 barcos, 2 tripulaciones de 50 personas no van a cambiar el destino de la guerra, pero quizá lo que encontréis allí, lo que hagáis allí, sí puede ayudarnos a los que nos quedamos aquí. Entonces le dio permiso para salir. ¿Sí? Bueno, fueron destino a Argentina. Desde Argentina cruzaron hacia la Antártida. 2 barcos. El Endurance, bueno, aquí no se señala ahí arriba, llegó a la zona norte, al mar de Weddell, y el otro barco vino aquí abajo para esperarlos a que cruzaran la Antártida a pie. Nadie había hecho eso en la historia. ¿Cuántos kilómetros tenían planificados hacer? Lo he puesto ahí en la chuleta. 2.900. ¿Sí? Calculaban que en 5 meses habrían sido capaces de atravesar la Antártida a pie. 8 meses encallado, parado. Y aquí es donde viene lo importante. ¿Qué hacemos en esos 8 meses? En el barco. Aquí hay fotografías. Fue la primera expedición de la historia que llevaba a un reportero de una
famosa revista National Geographic, ¿os suena? Sí. La primera expedición de National Geographic con fotógrafo y cámara de vídeo fue esta. Y esta es una de las fotos reales de esa expedición. Lo que llamamos, buscaron distintas salidas y consiguieron llegar a Isla Elefante. Ahora os contaré lo que es. Pero sí se descubrió cuál es la diferencia. De hecho, existen libros, luego os pondré alguno, entre, ¿os suena la palabra resiliencia, esa que está tan de moda? Resiliencia. Dice, ser resiliente. Díceselo tú. Bastante tengo yo con lo que tengo. Bueno, la diferencia entre resistencia y resiliencia. Resistencia es aguantar una vez. Resiliencia es una actitud de aguante. Una actitud de aguante. La suma de resistencias hace la resiliencia. Y eso es lo que descubrieron o se descubrió tras este viaje. Bueno, el 15 de abril de 1916... ¿Cuánto tiempo llevan? 15 de abril de 1916 llegan a Isla Elefante. Isla Elefante es una isla de las pocas que consiguieron que ya tuviera tierra, ¿vale? Estuvieron casi 2 años sin ver la tierra y es una isla donde solo tiene un trozo de playa, de costa y acantilados. De ahí no podían salir. Llegaron con los 3 botes. 28 personas. Os he contado antes que eran 50, pero eran 2 barcos, ¿de acuerdo? 2 barcos. Los de abajo. Bueno, de los 28 iban 27 en un barco, pero en Argentina se les coló un polizón. A la Antártida llegaron 28. Al polizón hubo que darle de comer, ¿eh? También, trabajar, por supuesto. Bien, llevamos casi 2 años. ¿Cuántas personas han fallecido? Nadie. ¿Qué hizo Shackleton? Y esta es la parte que quiero que entendamos de momento, os soy capaz de explicar. Su objetivo era atravesar la Antártida. Cuando el barco se hundió, cambió el objetivo. Y era muy sencillo. Volver a Londres todos con vida. Se considera hoy por la gente que es del mar, si veis vídeos de marineros, el mejor capitán que se conoce de la historia es el capitán de este barco, el señor Worsley, que es al capitán que eligió Shackleton para llevar el Endurance. ¿Por qué eligió a Worsley? Siempre hay un paso más. Optimismo desbordante, fundamental. Sin optimismo no se puede salir. Me preguntaban, yo soy 24 años autónomo, lo siento, por los que también lo son. Mi hija se ha hecho autónoma, estoy muy enfadado. Sí, la he castigado. ¿De acuerdo? Con 22 años. Y le digo, ¿es que no has aprendido nada? ¿Qué es lo que tiene la gente que lidera su propio negocio? Optimismo, porque si no, no hay quien lo entienda. Fundamental, continuar con optimismo y acometer y abordar cada nueva situación. Y ahora tenemos una nueva. La primera noche que llega a Stromness, al acostarse ya no despertó. Murió durmiendo cuando llegó en la primera noche a Stromness para arrancar su siguiente viaje de infarto. No tenía todavía 48 años. Sí, hay mucha gente del mundo que va a Georgia del Sur a tomar grog en la tumba, que es lo que tomaban ellos en el barco, en la tumba de Ernest Shackleton. Bueno, ¿qué os ha parecido la historia? ¿Sí? Una historia, atención, historia real. Historia real. Hoy en día, el considerado el mayor referente en Reino Unido ya no es Scott, es Shackleton, porque hizo una cosa que Scott no hizo, que fue traer a toda su gente con vida a casa. 2 años y 22 días después. Si preguntas en el diccionario el verbo fundir, ¿qué significa? Derretir, mezclar,
arruinar. ¿Sí? A mí hay 3 acepciones del verbo fundir que me gustan más, o que creo que son fundamentales. Una, confundir. ¿Cuándo pasa eso? Cuando te dan información que no es correcta. ¿Estáis de acuerdo? Cuando te dan información que no es fiable. Confundir. ¿Cuál es la otra acepción que me gusta del verbo fundir? Difundir. Transmito información. Te llega información. ¿Correcto? Pero acá me gusta es la de infundir. ¿Infundir qué? Infundir conocimiento, valor y confianza. ¿Por qué siguieron a Shackleton y nadie falleció? Porque les infundió valor. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a empezar con la última de las ponencias en esa montaña que hemos planificado para todos vosotros, partiendo, como vuelvo a recordar, del problema o el cambio necesario, volvíamos sobre la herramienta, buscábamos una herramienta emocional, una herramienta o una historia que nos inspirara también en los cambios, y ahora vamos a la inteligencia artificial. Una ponencia que va a ofrecer un especialista en este tema, Manuel Ramón. Él es abogado, economista, formador en la inteligencia artificial aplicada a empresas, directivo en Red Digital. Vale, pues nada, pues lo primero, muy agradecido por haber contado conmigo y bueno, ya me ha presentado él, pero a mí me gusta hacer un poco también mi historia porque es un poquito extraña. El otro día estaba en la Universidad de Alicante dando una charla y le preguntaba a los chavales que quién sabía lo que quería ser. Y así más o menos entre 100 habían 3 que decían yo en el banco, yo emprendedor y tal. Los otros 97 ninguno sabía nada. Y yo decía, no os preocupéis, porque yo he sido asesor, abogado, informático, o sea, la vida da para mucho. La vida da para mucho. ¿Quién tiene una licencia de pago de ChatGPT de 30 euros? Ninguno. Ahora diré un poco el detalle que hay, la diferencia entre una y otra. ¿Quién tiene licencia de Copilot? Por aquí, por allá. Y otras herramientas, licencia de pago, Anthropic, Google o alguno, por aquí. Yo creo que se ha reseteado la economía mundial. Directamente se ha reseteado. O sea, va a cambiar todo. Porque esto no es una tecnología. Esto es una vitamina para cualquier tecnología. Cualquier tecnología va a poder ser mucho mejor. De repente las máquinas van a poder hacer cosas que hacíamos los humanos solo. Y por ahora solo la pueden hacer dentro de los ordenadores. Pero en países asiáticos ya lo están haciendo a nivel robótico. ¿Vale? Entonces, hablando el otro día con los chavales también, les decía, oye, tenéis la mejor oportunidad de la historia. Porque claro, como hay un reset, los primeros que estáis en la salida sois vosotros. Porque es más fácil empezar que reciclarse. Es más fácil aprender algo que desaprender para empezar algo. Hay mucha resistencia al cambio. Os lo digo yo que estoy ayudando a desplegar inteligencia artificial a muchas empresas y despachos y me cuesta mucho en la mía. El reto es que en cada una de vuestras empresas pues se tiene que empezar a diseñar un plan estratégico sobre esto. Ya se tiene que pensar sí o sí en cómo se va a afrontar esto. Y además, tiene que ser un plan estratégico, porque como os digo, no puedes coger al que más sabe y decirle, Paco, empieza a aprender ahí y nos lo cuentas. No va a funcionar así. Os estoy hablando del ritmo que llevan otras corporaciones.
otros sitios. Sí, nosotros aquí a lo mejor somos locales. Aquí en España estamos más en el proceso este de la, pues no sé, el crecimiento orgánico, la compra de empresas, ¿no? Es como que se están fusionando mucho los grupos, pero claro, es que eso ya lo hicieron ellos, los americanos, hace 20 años y por eso son tan gigantes y nos compran como quieren. Nosotros ahora vamos por detrás, intentando ir en ese proceso, salvando el ser un poquito más grande para ser un poco más competitivos, para tener un poco más de economía de escala, ¿no? Vamos un poquito tarde. Pues al menos tenemos que empezar a mover esta parte de la inteligencia artificial. Lo primero, lo que he dicho antes, independientemente del plan que tú quieras, porque al final el plan es un papel, tienes que ver cómo eso lo inculcas a tu equipo. Porque yo digo una cosa, esto es una herramienta de productividad. ¿Quién es el que produce, quién es el que hace las tareas repetitivas en la empresa? ¿El dueño que tiene la licencia de ChatGPT o sus trabajadores que no tienen acceso? Esto hay que llevarlo a la fuerza productiva. Esto hay que desplegarlo a nivel global en las organizaciones. Sí que es verdad que no es sencillo. Tienen que haber políticas, tiene que haber un responsable de IA. Pero primero de todo quiero hablar de lo que normalmente suele preocupar. Ya, pero esto es seguro, pero esto es privado. ¿Puedo o no puedo subir una factura a ChatGPT? Para empezar os diría, ninguno me ha dicho que tiene la licencia Teams o Business, que se llama ahora, la de 30 euros. Las licencias inferiores, la de 20, aunque sea de pago, son licencias de uso personal y no cumple con la protección de datos. Entonces, nadie, y no es aquí solo, lo veo en todos sitios, la IA está generando como como es algo nuevo, de repente viene algo nuevo y no sabes cómo está regulado, o no sabes, hay dudas, hay incertidumbres, pero al final es una tecnología. Igual que ha venido este señor y ha hablado de Dataloop, si nosotros tenemos que trabajar con Dataloop, ¿qué tenemos que hacer por protección de datos? Firmar un contrato de protección de datos, ¿no? De que le vamos a ceder los datos de nuestros clientes y tal, y tener el consentimiento informado del cliente, de que vamos a tratar los datos, pues en este caso mío de asesorías o de aquí, de despacho abierto, de los que sois aquí, directamente, ¿qué hacéis? El consentimiento informado, pues para hacer las nóminas, para hacer, y cada uno en vuestra empresa para desarrollar el trabajo que tenéis que hacer. Si son dos cosas, tener firmados los contratos y tener el consentimiento hacia el proveedor, hacia el cliente y no salirte de tu esfera, ¿no? Por decir, pues ¿sabéis qué hay que hacer con la IA? Exactamente lo mismo. Ni una obligación más. Entonces esto me gusta contarlo porque generalmente está siendo la mayor duda. Es que no lo uso porque no sé si se puede. Sí se puede. Y ya os digo yo que en Asia están corriendo como locos, que en muchos sitios americanos y asiáticos en esto nos llevan, pero es que incluso en Sudamérica, yo veo, ahora que estoy más en el mundo informático, cómo están avanzando a nivel informático los sudamericanos y es que es increíble. Antes parecía que España era como el papá, pues yo no lo veo así ahora en este mundo. Entonces, en primer lugar, hay que tener una política de seguridad y privacidad. ¿Vale? Para este año que viene ya, la empresa lo primero que tiene que hacer es, primero, saber qué licencia tengo que tener. Que solo son aquellas que me dejen firmar un DPA. DPA, Digital Acuerdo de Protección de Datos, en inglés. ¿Vale? Tú con tu acuerdo de protección de datos ya puedes, siempre y cuando tengas el consentimiento informado del cliente. Aquí habría una duda, pero el cliente me tiene que firmar específicamente que yo si le puedo subir los datos a la IA. ¿El cliente te va a firmar específicamente que tú le vas a subir los datos a Dataloop? ¿El cliente te va a firmar específicamente que tú le vas a dar los datos? No. El cliente lo que te firma es que tú, para lo que te ha encargado, puedes tratar sus datos conforme al procedimiento de protección de datos. Eso es lo que hay por ahora. Hay una agencia nacional de inteligencia artificial que regulará seguro a más. Hay una, porque en Europa regular, eso es el deporte del continente, ¿no? Entonces se regulará más, pero a día de hoy eso es lo que hay.
¿vale? Entonces, esto me gustaría que no os quede duda, ¿vale? Para saber cómo empezar, que eso creo que es lo más importante, cómo empezar. Y luego, ahora lo que va a ser es que lo que se dice es que tu empresa será de productiva así como invierta en inteligencia artificial. Que directamente lo que va a determinar la productividad de las empresas es el presupuesto en IA. Luego, lógicamente, cada uno en su sector y dirá, mira, el camión no lleva IA y lo que lleva es gasolina y lleva tal. Por supuesto, estamos hablando en términos globales, ¿vale? Pero dentro de una empresa de transporte ya te digo yo que se puede ser mucho más productivo, optimizando quizás rutas, optimizando ciertas cosas. En todo se puede optimizar. Ahora ya tenemos como la parte legal, ya tenemos una licencia que se puede usar y ya tenemos nuestro proveedor, ya lo tenemos todo en marcha. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que buscar una capacitación multirol. Y todo esto hay que hacerlo al mismo tiempo, o a lo mejor con el plan, ¿no? Oye, primero van a ir esto, luego los otros, pero para despegar un plan cultural no puedes frenarte. Yo te digo, como mínimo tienes un año. No sé si se está escuchando bien, porque a veces sube y va. No lo sé, perdón. Entonces, ¿qué es una capacitación multirol? Pues el hecho de que pues tendremos usuarios básicos. Por ejemplo, voy a ir a mi mundo, ¿no? Yo tengo usuarios que están en contabilidad, otros que están en laboral, otros que están en temas concursales, otros que están en financieros. Pues hay que darle formación específica para que entiendan los prompts y cómo hablar con esa IA. Y hay que dejarle las cositas hechas. Tú escribe esto y con esto ahorras esto. Y entonces la gente así lo entiende. Pues esta persona que os digo yo, que está desde el 78, me decía, nene, a mí me dice nene porque yo me conocí así, claro, yo soy del 76 y entonces dice, nene, yo, esto para mí no es, esto será para otros, que ya te digo, ¿no? Las personas tenemos resistencia al cambio. Pero yo le dije, él llevaba el Intrastat y sé que le pica. Y le dije, vale, voy a hacerte un asistente, le metí toda la legislación del Intrastat, que además la IA le daba el código TARIC, no sé qué, cuando vio una cosa que le gustaba dijo, pues sí. Esto está guay, esto está guay. Quiere decir que la gente, aunque tenga resistencia al cambio, sencillamente es que hay que enseñarle cómo le ayuda. ¿Cómo le ayuda? Y eso tiene que estar dentro de ese plan. Luego, por supuesto, debe haber unos usuarios más avanzados o incluso una formación a un líder que un poco esté más desarrollado. Y hay otra, a un nivel mayor, si alguien tiene informáticos dentro de la empresa, es importante porque los informáticos tampoco todos saben trabajar con IA. A lo mejor son de otra época, lo digo yo porque yo soy abogado y le doy clases de IA a muchos informáticos. Y luego, por supuesto, hay que hacer un seguimiento y una mejora de todo esto, ¿vale? O sea, al final lo que invierto, ¿dónde me lleva? ¿No? Ya sabemos que tenemos un plan de seguridad, un plan de formación, digamos como un despliegue. Y os digo que no se puede hacer de otra manera. O sea, para una organización, para coger al menos puedes hacer un departamento, eso sí, o algo, pero tiene que ser para un colectivo de personas, hay que hacerle un plan específico, ¿vale? Que si lo intentas poner con uno solo y que te diga, es que no funciona. Por ejemplo, ahora mismo lo que más de moda están son los chatbots, ¿no? Donde tú le preguntas y él te responde, ¿vale? Eso es un proceso de pregunta, él lo procesa y respuesta, y punto. ¿Vale? Ahora hay chatbots que se le llaman razonadores, que realmente lo que hacen es pregunta, en el proceso ellos emiten como varias respuestas, se tira un tiempo como diciendo, ¿podría ser esto? ¿Podría ser esto? ¿Podría ser esto? Y luego entre las 7 o 8 que hay, razonan la que parece que es mejor. Entonces, más o menos han representado el razonamiento, porque esto no razona, ¿eh? O sea, esto es matemáticas. ¿Vale? Esto por debajo de matemáticas, pero bueno, a nivel de marketing queda guay decir que razonan, ¿vale? Pero bueno, tenemos los chatbots, que los chatbots es lo primero que deberíais de intentar desplegar, ¿vale? Es tener ahí un sitio donde puedes estar consultando y ser más eficaz. Pues si tenéis que hacer un escrito, si tenéis que hacer un presupuesto, si tenéis que hacer, para muchas cosas os pueden ayudar.
¿qué te parecería que tengas todos los manuales de productos de limpieza, todos, y todas las características de una inteligencia artificial que responda sobre eso? ¿Te gustaría? Pues eso es 5 minutos. En 5 minutos te haces tú un asistente específico para tu negocio. ¿Me entendéis? Luego, porque ese es un chat que tenía con inteligencia artificial, pero yo lo doto de la información de mi sector y lo hago un especialista en mi sector. Vamos a hacer otro especialista. Por ejemplo, ¿tú en qué sector estás? Transporte. Vale. No sé, algo que, por ejemplo, tus trabajadores te consulten mucho. No soy el jefe. Bueno, o los empleados, perdón. Al final el problema es la rentabilidad de los viajes, que no se sabe. La rentabilidad de los viajes, vale. ¿Y te gustaría pues crearte un asistente para que te estuviera haciendo los cálculos previos de los costes y las desviaciones que pueden haber cuando ha habido? O sea, ahí te puede ayudar la inteligencia artificial. Ese es un poquito más difícil, pero también se hace, vamos, en un curso con una persona que sepa orientar a casos prácticos, porque hay mucha formación que va como al genérico del producto y poca formación a veces de casos prácticos, que digas, esto es lo que yo quiero, que me ayude, ¿vale? Entonces, yo creo que ya estamos en ese año, ¿vale? O sea, yo en 2022 hablaba de producto, ahora hay que hablar de casos prácticos, ¿vale? Pero mirad, esto lo tengo conectado al banco y yo le digo, dime cuál es el saldo del cliente tal en Bankinter ahora mismo. Y como está conectado, son solo datos, se lo va a traer. ¿Qué pasa? Que aparte de traerlo, bueno, ahí le doy permisos y tal, que aparte de traerlo, te lo cuenta como un colega. Te lo cuenta de una manera que no es lo mismo que ir tú y mirarlo. Además, nos estamos ahorrando ese tiempo, ¿entendéis? Le puedo pedir gráficos, le puedo pedir que me haga comparativas de mis pólizas, que me vea cuándo es el vencimiento, que me vea una comparativa de los intereses para ver por qué este no se cansa de trabajar. Y lo que siempre hemos querido que nos diga, pues este no se cansa. Y si tú le dices a tu contable, va a estar aburrido diciendo todo el día aquí entrando. A él le encanta entrar. Ha nacido para entrar a los sitios. ¿Vale? Luego le digo, hazme un resumen de los movimientos sin conciliar por cuenta ahora mismo. Y da igual, está conectado a mis datos. Entonces, yo esto lo que quería era pues abriros un poco la mente para que no penséis que es solo ese chat. Es un sistema de preguntas y respuestas, pero la vida es un sistema de preguntas y respuestas. La empresa es un sistema de preguntas y respuestas. Y esto, ahí lo tenéis, me va viendo las cuentas, conciliado, sin conciliar, posiblemente conciliado porque están en otra fecha. Y bueno, tengo muchos más ejemplos de robotización y de muchas cosas que hacemos a nivel de automatización. Pero bueno, como me dijeron que fuera más o menos breve, no sé cómo iré de tiempo, yo hasta aquí era hasta donde os quería enseñar. Muchas gracias, Manuel, Ramón. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Esto es un mundo apasionante. Como bien decía, hemos dado un salto y ya la máquina ya trabaja sobre hasta nuestros propios datos. Agradecer a los ponentes, bueno, a todos ellos que hayan estado aquí. Desde Despacho Abierto y Sierra y Moreno, ha sido un honor poder contar con vosotros en esta jornada. Vosotros sois los protagonistas de esta jornada. Agradecer también a todos nuestros equipos el trabajo realizado también para conseguir llegar hasta aquí. Y bueno, desearos la mejor de la suerte y evidentemente con nuestra compañía, con nuestro trabajo y... ¿Perdón? Bueno, también evidentemente a Pablo de Vintage, que nos ha facilitado las instalaciones y además, bueno, un catering que seguro que os va a encantar. Y si no tenemos ninguna pregunta, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, gracias por estar aquí
y vamos a tomarnos un vino. Muchas gracias.